Y siguiendo con la serie Regalos del Espíritu Santo, hoy nos toca hablar del llamado. Y antes de entrar plenamente en materia, quisiera definir un poco qué es eso del llamado, porque el llamado puede ser algo muy general, pero también puede ser algo específico. El llamado es la respuesta o el resultado de la acción de llamar. Y podemos llamar a una persona a cualquier cosa. El propósito puede ser muy variado. Lo podemos llamar a asistir, lo podemos llamar a participar, lo podemos llamar a apoyar. Pero hoy no hablaremos exactamente de ese tipo de llamado, sino de un llamado muy especial y precioso que hace el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, al ser humano. Y es un llamado individual. Yo quiero que por favor me acompañen a Hechos 13, versículos 1 y 2, donde la palabra nos enseña que en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Lo que quiere decir que las personas que vienen en esta lista de nombres eran en esa iglesia profetas y maestros, personas que ya tenían algo de camino con el Señor. Y leo, entre ellos estaban Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y en el versículo 2 dice que mientras ellos estaban allí y ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que les he llamado. Apártenme a esas dos personas. Dentro de este grupo selecto de maestros y profetas, el Espíritu Santo hace un llamado particular a dos personas, a Bernabé y a Saulo. Y yo entiendo, según lo que dice la palabra, que este llamado particular y especial que hace el Espíritu Santo a cada uno de nosotros sí es un regalo. Definitivamente, si nosotros nos ponemos a ver, nosotros no pagamos nada por eso, pero sí se pagó un gran precio, un precio muy alto, que fue el sacrificio del Señor en la cruz, muy alto. Y además, para poder optar o para poder recibir ese regalo, ese llamado personal, yo entiendo de la Biblia que debemos atender primero a dos llamados más. El primero de ellos es el llamado al arrepentimiento. Y quizá algunos podamos pensar que ese llamado es para la gente de afuera, los que no están en la iglesia, para aquellos que todavía no conocen al Señor. Pero resulta que a veces nosotros, incluso también dentro de la iglesia, tenemos un concepto errado de lo que es el verdadero arrepentimiento. La persona que se arrepiente, que recibe a Jesucristo en su corazón, que lo hace Señor de su vida, recibe inmediatamente regalos adicionales. El primero de ellos lo encontramos en Juan 1:12, que dice: mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El arrepentimiento y recibir a Jesucristo en nuestro corazón produce que seamos hijos de Dios. Por eso les pedí ahora que nos saludáramos y nos viéramos como verdaderos hermanos, porque eso es lo que somos en Cristo, hijos de Dios. Pero además nos dice 1 Corintios 3:16, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Entonces, con el arrepentimiento vienen dos calidades a nosotros. La primera, somos hechos hijos de Dios, pero también somos hechos templos del Espíritu Santo. Ahora decía, ¿será que el arrepentimiento es solo para los de afuera? Quizá los de adentro, los que estamos en la congregación, de vez en cuando deberíamos hacernos la pregunta si de verdad nos hemos arrepentido.
Porque ese concepto de arrepentimiento, de conversión, de salvación, a veces lo tenemos un poco errado. ¿Cómo sé yo si de verdad me he arrepentido? El primer paso para cualquier persona es recibir a Jesucristo en su corazón. Entender que el sacrificio en la cruz es el único camino que produce limpieza y perdón de pecados. El único, no hay otro, no hay más. Y entender que solo en Jesús yo puedo ver todas mis deudas canceladas con el Padre. Es el primer paso. Pero el segundo paso es dar muestras de un cambio de conducta, un cambio de procederes, un cambio de mente, de mentalidad, un cambio de actuar. Algo que demuestre que Dios ha hecho y está haciendo su obra en mi persona. En Mateo 3:8, el Señor hace un llamado y dice: produzcan frutos que demuestren ese arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo algo que yo digo, es que ya me arrepentí, ya pasó aquello. Deben darse frutos en mi vida que evidencien eso. Si no hay frutos, quizá tengamos un concepto equivocado de lo que es el arrepentimiento. Arrepentirse no es solo empezar a visitar una iglesia, para nada. Es bueno, hay que hacerlo, el Señor nos manda a congregarnos, sí, pero el arrepentimiento, el visitar una iglesia no es una muestra de arrepentimiento. Nos damos cuenta que incluso dentro de las iglesias muchas veces encontramos personas que en el tiempo de adoración al Señor venimos a rendirle culto a Dios, pero muchos están en otra cosa, conversando, contando chistes, viendo el teléfono, una serie de cosas. No están rindiendo ese culto, la adoración al Señor. En una iglesia que estuve, tenían una práctica un tanto interesante, porque hacían algo parecido a lo que hacemos nosotros. Nosotros queremos conocer a las personas nuevas y les pedimos que por favor levanten su mano para conocerles y hablarles un poco más de lo que es Vida Abundante del Sur. Pero en esta otra iglesia sucedía que a las personas nuevas después se les invitaba al frente para orar por ellas. Y qué bueno que oren por nosotros. Entonces la gente venía al frente y le decían, bueno, lo que se hacía era la oración de fe. Y mucha gente pasaba sin conciencia de lo que iba a suceder. Y después de que se hacía la oración de fe, se le consideraba a todos arrepentidos y salvos. Pero la salvación y el arrepentimiento es algo que obtenemos por gracia de Dios, pero que tiene que ser un deseo consciente de la persona. Yo no me vuelvo salvo ni me arrepiento solo porque alguien me ponga la mano en la cabeza. Tiene que ser consciente. Y un llamado también personal. Es un llamado general, pero también es personal. Haberme arrepentido para nada significa haber cambiado mi etiqueta religiosa. Es que antes yo era de esta religión y ahora me convertí en cristiano, entonces ya me arrepentí. Para nada. No es leer la Biblia de tanto en tanto, no es tenerla abierta en un pedestal, en un determinado salmo. Eso no me hace un convertido, eso no me hace una persona que se arrepiente de sus pecados. Tampoco el hecho de participar en una iglesia, en alguno de los ministerios. Más bien deberíamos tener el cuidado de que eso no se convierta en un arma de doble filo y que yo sienta una anestesia espiritual diciendo, porque sirvo a Dios, porque estoy haciendo algo en la iglesia, entonces seguramente ya soy un arrepentido. Y aunque tenga prácticas aún que no le agradan a Dios, de repente Dios tiene que hacer algo. Tiene que hacerme una curva, tiene que darme un pase especial porque yo algo estoy haciendo en la iglesia. No, eso no es arrepentirse. Haberse arrepentido definitivamente es tener un cambio de dirección, un cambio de comportamiento, un cambio de costumbres, una decisión personal de hacer las cosas diferente como le agradan a Dios, no como me agradan. Y no estoy hablando de perfección, no estoy hablando de que nadie se pueda equivocar. Estoy hablando de que debemos desearlo y que debemos, como decimos acá, debemos pulsearla, debemos tratar.
Haberse arrepentido es amar, pero amar con el amor de Dios. No es ese amor quizá permisivo y tolerante, comillas, que algunos piensan que debemos introducir al cristianismo. Amar con el amor de Dios no significa aceptar el pecado y hacerlo parte de nuestra ideología. Significa aceptar al pecador porque todos somos pecadores, pero promover que ese pecador se arrepienta y busque de verdad al Señor. Ese es el amor con que debemos amar. Es buscarlo con ese deseo urgente de que haya arrepentimiento en la gente, porque no sabemos cuándo el Señor va a regresar y va a regresar y va a regresar, y debemos estar preparados para eso. Cualquiera de nosotros que conoce a una persona que tiene algún tipo de enfermedad y conoce la cura y puede orar por esa persona, no le va a dar cucharaditas de agua tibia a ver qué le pasa. Le va a dar el remedio, va a orar por esa persona. Pues entonces el pecado es una enfermedad terminal que nos lleva a la muerte y la solución es Cristo. Es arrepentirnos, es conocer al Señor. Amar es eso, hablar de arrepentimiento. Es el deseo y la capacidad de perdonar. No podemos vivir enojados, no podemos vivir odiando. Y siempre que tocamos el tema del perdón, yo sé que en la mayoría salta un nombre, salta una cara, salta alguien que dice, mira, otra vez el tema, y yo no lo he superado. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto y aborrecer a su hermano al que sí ve? No lo digo yo, lo dice la palabra. Arrepentirse es de verdad tener a Dios en la parte alta de nuestras prioridades, incluso por encima de nuestras posesiones materiales. Él tiene que tener el primer lugar. Convertirse, arrepentirse es esto y muchas cosas más. Y pregunto, ¿creen ustedes que cabe la posibilidad de que en medio de una congregación cristiana, en medio de los hermanos de los hijos de Dios, haya alguna persona que esté confundida respecto a lo que de verdad es arrepentirse? ¿Será posible? Alguien que piense que ha atendido a este llamado del Señor, pero que en realidad no lo haya hecho. Hay quienes piensan, no, ya yo estoy en la iglesia, ya yo voy, levanto las manos, yo de vez en cuando oro, a mí nadie me saca de ahí. La pregunta es, ¿de verdad entraste en algún momento? ¿De verdad entraste con arrepentimiento genuino? ¿O piensas que estás adentro y no lo estás? Hay un par de pasajes en la Biblia, al menos, que voy a citar hoy, de situaciones que se dan entre personas que ya han tenido algún tipo de relación, contacto con el Señor, pero resulta que no estaban adentro. Mateo 7, versículos 21 al 23. Ahí el Señor es muy claro en lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces no basta con decir Dios mío, Padre, te amo, no basta con las palabras. Hay que pasar a la obediencia, al mandato del Señor. No basta. Y entonces estas personas, vean qué interesante, porque digo que son personas, según lo que dice la palabra, que ya tenían camino con el Señor. Muchos me dirán, dice el Señor en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ojo lo que hacían, profetizaban en el nombre del Señor. En tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Era gente
que hacía parte de lo que el Señor manda hacer. Y aparentemente lo hacían bien, porque en ese momento sacaron pecho y dijeron, vea, nosotros hemos hecho esto. Profetizar en el nombre del Señor, echar fuera demonios y hemos hecho muchos milagros. Cosas que quizá no están en las listas de muchos de nosotros. Pero claramente el Señor les dice, entonces les diré, jamás los conocí. Jamás, no sé quiénes son. Personas que, repito, pensaron que estaban adentro y no. Habrá faltado un verdadero, un sincero arrepentimiento, un vuelco en el corazón de estas personas. Y el segundo pasaje está en Mateo 25, versículos del 1 al 3, donde nos cuenta la parábola, del 1 al 13, donde nos cuenta la parábola de las 10 vírgenes. Un grupo de personas, un grupo de muchachas, un grupo con un objetivo común, esperar al novio. El novio viene y van a participar de las bodas. Es una analogía de lo que nosotros como iglesia estamos haciendo, esperando al Señor, porque tenemos que tener la confianza y la esperanza de que el Señor regresará por nosotros. Es lo que esperamos. Y de estas 10 vírgenes dice la palabra que 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Las insensatas estaban esperando a que llegara el novio. Y llevaban sus lámparas, pero no llevaban suficiente aceite, no estaban preparadas. Y cuando el novio llegó a mitad de la noche, ellas despiertan y las insensatas no tienen aceite. Y ahora sí, ¿qué hago? Es como que el Señor regrese en este momento y la mitad de nosotros diga, ¿y ahora qué hago? No estoy listo. Y se vuelven a las otras 5, a las sensatas, y les piden de su aceite, y ellas les dicen, no, es que si les damos del nuestro, no nos alcanzará a nosotros y no les alcanzará a ustedes tampoco. Entonces vayan y compren el propio, ahora sí, a correr. Y dice el pasaje que cuando ellas llegaron donde se celebraban las bodas, tocaron, ábrenos, ábrenos. Y no se abrió, solo se oyó una voz que dijo, no las conozco, no sé quiénes son, no las conozco. Entonces el llamado al arrepentimiento es un llamado general, es un llamado personal y es algo que nosotros incluso dentro de casa deberíamos revisar. El segundo llamado es el llamado al evangelismo. Y a este le llamo yo un llamado de prueba y un llamado de obediencia. Aquí en esta casa tenemos un equipo de evangelismo cuyo líder es el hermano Jorge Vindas. Un equipo de personas, yo los he visto acá los sábados orando, preparándose, salen a evangelizar, pero no es una tarea de solo ellos. El predicar, el compartir el evangelio, las buenas nuevas del arrepentimiento no es algo que le concierne solo a un ministerio. Es algo a lo que todos nosotros hemos sido llamados. Conocemos muy bien este pasaje, Mateo 28, del 18 al 20. Casi que cuando escuchamos la cita ya sabemos, va a hablar de la gran comisión. Sí, le hemos llamado la gran comisión. Pero vean lo interesante que es. El versículo 18 dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa se me ha dado toda autoridad? Jesús está diciendo explícitamente, yo soy el que mando, yo soy el que digo qué hacer. En todo el cielo y en toda la tierra a mí es a quien deben obedecer. Y en el versículo 19 dice, por tanto, o sea, por cuanto se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, ahora les mando, vayan, hagan discípulos de todas las naciones y bautícennos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es un llamado general, pero es la antesala, es el llamado previo a que nosotros podamos recibir el llamado personal, el llamado del Espíritu Santo, ese regalo que tiene el Señor para nosotros. ¿Y por qué digo que el evangelismo, el llamado al evangelismo es un llamado de prueba?
Porque necesitamos probarnos. Necesitamos saber si somos de verdad o no somos de verdad. En Mateo 7, versículos 5 y 6, los fariseos y maestros de la ley se acercan a Jesús para cuestionarle acerca del por qué los discípulos del Señor no practican las tradiciones judías. Entonces no se acercan al Salvador, tienen al Salvador al frente, al Señor Jesús al frente, y no se acercan por perdón, no se acercan por consejo, se acercan para reclamarle. Maestros de la ley y fariseos que tienen al Salvador al frente, pero lo que hacen es cuestionarle. Hay conocimiento, quizá de labios ellos podían recitar la ley completa, pero el corazón. Marcos 7, versículo 6 dice, Él, o sea Jesús, les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes. Tenía razón. Le dice a los fariseos y maestros de la ley. Y viene una palabra nada liviana, porque a veces quisiéramos que las palabras, que se nos digan las cosas llenas de adornos, de flores, llenas de dulces, pero el Señor es directo y les llama hipócritas, hipócritas. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está alejado de mí. Qué duro es, qué fuerte es, pero a veces necesitamos un golpe a ver si entendemos que para lo que fuimos enviados fue para hacer la voluntad de Dios y tener correctamente expuestas nuestras prioridades. Solo de labios. El hipócrita es aquella persona que tiene la capacidad de hablar bonito, de decir, sí, qué bueno conocer al Señor, hay que ir a la iglesia, pero él mismo no participa de eso. Es el que puede dar un consejo adornado de sabiduría, porque tiene algo de conocimiento, pero ¿qué pasa en su corazón? Es aquel que da muestras de respeto, muestras de rectitud y en muchos casos muestras de santidad, pero su corazón está lejos de Dios. Digo que es un llamado de prueba, porque si somos llamados a compartir las buenas nuevas del Señor con aquellos que no las conocen, qué difícil debe ser para una persona hablarle a alguien que tiene un vicio como el del cigarrillo, por ejemplo, y decirle, mira, no te conviene, eso no le agrada al Señor. Tú eres templo del Espíritu Santo. Cuando estás fumando, estás metiendo humo, tabaco, toxinas al templo del Espíritu Santo. Qué difícil debe ser hacerlo cuando en la bolsa tienen un paquete de cigarros. Qué difícil para aquel padre que le dice a sus hijos, no tomen licor, no les conviene. Vean que el licor tarde o temprano los va a llevar a la muerte. Los puede dejar en la calle, destruir su familia. Pero en el closet hay una botella de licor a medio vaciar. Y no porque la botella tenga un huequito. Qué difícil, de verdad, atender al llamado del evangelismo, de compartir la palabra con otros. Cuando venimos a la iglesia y somos como muy pulcros, muy rectos, muy todo, le decimos a nuestra familia, mostramos nuestra familia como una familia íntegra, pero quizá en la casa donde nadie me ve, soy un agresor, golpeo, maltrato, denigro a quienes digo que amo. Aquella mujer o incluso aquel hombre con quien en algún momento, respectivamente, claro está, di votos de confianza, votos de llegar hasta el final, hasta que la muerte nos separe. Nos convertimos en hipócritas. ¿Cómo podríamos cumplir con este llamado del Señor si nuestro corazón está alejado del Señor? Para poder hacerlo debemos purificarnos, debemos tratar, debemos cambiar, debemos habernos arrepentido. Es interesante, pero en esa misma cita, en el versículo 20, porque no termina todo allí,
Nosotros conocemos la gran comisión y sí, ir a las naciones, hagan discípulos de todas ellas, bautícenlos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, pero el versículo sigue, la cita sigue y termina en el versículo 20, donde además ya Jesús dijo que con esa autoridad que le fue dada sobre los cielos y la tierra debemos obedecerle, y dice, y enséñenles a esos discípulos a obedecer todas las cosas que les he mandado. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo yo enseñar a obedecer lo que yo mismo no obedezco? ¿Cómo? ¿De qué está hablando usted, hermano? Léase los evangelios. Ahí están las enseñanzas del Señor. Amar, perdonar, compartir, el prójimo, el samaritano. Todas las enseñanzas del Señor están ahí. Para aprendizaje nuestro, para que las obedezcamos y entonces enseñemos a otros a obedecerlas. Si no es así, entonces nos convertimos como en un oficial de tránsito que hace multas a todos aquellos que infringen la ley, pero que al mismo tiempo él no las respeta. Nos convertimos como en un policía que está supuesto a proteger a la sociedad, pero que se mete a robar. O quizá como un cirujano que pasa horas en un quirófano salvando la vida física de una persona, pero al final no le importa matar a otra persona, por la razón que sea. El primer llamado es el llamado al arrepentimiento. Y una vez que nos hemos arrepentido de verdad, nos llaman a abrir nuestra boca y predicar las buenas nuevas, enseñar a obedecer. Y luego entonces recibimos el tercer llamado, que es el llamado personal. Es un llamado especial, valioso, importante, tan especial que no le puede ser confiado a cualquiera, aunque hay un regalo para todos. No es que hay para unos y para otros no. Cuando el Espíritu Santo lo dispone y estamos preparados entonces nos será entregado. Es un regalo que no viene como consecuencia de un intercambio de regalos, no es un amigo invisible con el Espíritu Santo. Tampoco se trata de una piñata, donde yo llego y está la piñata llena de regalos del Espíritu Santo y la paleo hasta que se rompa a ver qué me llega. No es eso. Es algo que debe ser confiado a una persona primero que se haya arrepentido, primero. ¿Y por qué digo eso? Primera Juan 3:8 nos dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Cómo el Espíritu Santo podría confiar su regalo precioso, el que tiene para nosotros, si yo vivo en una práctica de pecado? Y aquí vale la pena hacer la aclaración. Hay una diferencia entre práctica de pecado y cometer errores. Hay una diferencia muy grande. La práctica de pecado implica el cocinar el pecado dentro de mí, el planearlo, el darle vueltas para luego llevarlo a la práctica. Es aquella persona que está ahí sentada quizá y dice, oh, mañana cuando vaya al trabajo, voy a pasar por aquel tramo donde está aquella muchacha tan preciosa que me llama la atención. Eso sí, antes de pasar me quito el anillo y lo guardo porque no vaya a ser que... O aquellos que dicen, es que saliendo de aquí ya sabes, les vamos a decir a papá y a mamá que vamos para el cine, pero... Pecado planeado, práctica de pecado. Quizá por allí se enciendan algunas luces rojas y sí, el Espíritu Santo nos está hablando. Es diferente equivocarse, Puede ser que en algún momento nos enojemos, sí, y el mandato del Señor es, está bien, enójense, pero no pequen. ¿Puede pasarle a alguien que se enoje? Sí, pero no pequen. Que no se ponga el sol sobre su enojo. Vayan y pónganse a cuentas antes que acabe el día. No necesitamos definir lo que es el pecado es todo aquello que no agrada a Dios. Pero hay una cita que también es interesante, 1 Corintios 6, 9, 10,
donde hace una lista de pecados. Versículo 9 dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? ¿No lo saben? No se dejen engañar, no se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Los malvados son aquellos que viven en práctica de pecado. Y por favor no seamos de los vivillos que dicen, bueno, pero es que lo que yo hago nadie se ha dado cuenta y tampoco está en la lista. Entonces tal vez no sea tan grave. Seguro que ahí están los que definitivamente no califican, pero el mío, no. No es eso, no se puede. Este regalo del Espíritu Santo, este llamado especial individual que Él tiene para cada uno de nosotros, tampoco puede ser confiado en una persona que por asuntos de conciencia se limite a compartir las buenas nuevas. Ahora que alguien diga, hoy sí, bueno, está bien, ya reconozco de que no he estado bien con el Señor, entonces mejor me voy a quedar calladito. No se vale. Quiero darles algunos ejemplos de personas que han atendido al llamado del Señor. Y están en la Biblia, son hombres de la Biblia. Y quisiera comenzar con Noé. Noé me llamó mucho la atención por lo que pasó particularmente con él. Noé recibe un llamado, el llamado a construir un arca. En un lugar donde no había un mar cerca, donde no había un lago cerca, donde no había ríos cerca, donde además nunca había llovido. No se conocía la lluvia, porque la Biblia dice que en ese tiempo un vapor que salía de la tierra era el que regaba la tierra. No había lluvia. Y el Señor le hace un llamado a construir el arca y le da especificaciones, cómo quiero que la construyas. Pero además, desde el momento en que el Señor le hace el llamado al momento en que de verdad viene el diluvio, pasan 120 años. Entonces, me imagino en aquel momento, y perdón, esta es solo mi imaginación, me imagino a Noé empezando a traer los materiales para construir el arca, y quizá la gente que lo conocía pasaba y le decía, Noé, ¿qué estás haciendo? ¿Un arca? ¿Y para qué? ¿Qué es eso? Va a ser un barco grande. ¿Para qué? Es que Dios quiere preservar parte de la creación y voy a meter ahí, Él me dijo que lo hiciera. Y ese barco tiene que ir al agua, ¿sí? ¿Y dónde lo vas a botar? Aquí no hay agua. Es que va a haber un diluvio, Dios va a hacer que llueva. ¿Y qué es eso de llover? Y quizá Noé dando las explicaciones de lo que Dios le dijo y tal vez después de esa conversación le dice, seguro que Noé, algo raro. Y está bien, y entonces Noé empieza a recoger los materiales. ¿Por qué? Porque el Señor lo llamó a hacer un arca. Y digamos que haya pasado un mes y este mismo amigo le pregunta a Noé, ¿de verdad qué estás haciendo? ¿Para qué tanto material? Es que Dios me llamó a hacer un arca. Noé, ¿usted sigue con eso? De verdad, un arca aquí, no tiene sentido. Dios me llamó a hacer un arca. Y después de 6 meses, Noé, ¿qué está haciendo? Un arca. ¿En serio? Sí, es que Dios me llamó a hacer un arca. Dios me llamó. A eso Dios me llamó. Pero, ¿qué tal un año? ¿Qué tal 5 años? 15, 40, 75 años y Noé haciendo el arca. 100 años. Nosotros, hermanos, no esperamos tanto. Nosotros le pedimos las cosas a Dios y si en 15 días no se ha dado es que Dios no me escucha. Dios nos manda a decir algo y seguro que fueron cosas mías porque nada se ha dado, ya pasaron 2 semanas y no pasa nada. ¿O será que a Dios se le olvidó? Así somos nosotros. Pero Noé siguió.
Y me imagino, solo me imagino que quizá hubo gente que se burlaba de él. Sigue este hombre 100 años, 105 años, 115 años, 119 años y 11 meses y este hombre sigue. Noé, en serio, usted está haciendo un arca, no va a parar nunca de hacer eso. Es que Dios me llamó a hacer un arca. A eso Dios me llamó, es lo que yo tengo que hacer. Y conocemos la historia, vino el diluvio y Dios preservó a Noé. Un hombre que tuvo que ser valiente, un hombre que tuvo que ser obediente, un hombre que confiaba en Dios, que conocía con quién tenía una verdadera relación, Noé. Abraham es otro ejemplo. Es llamado a salir de su tierra, de donde está su familia, y le dice, vamos, Dios le dice, vamos, te llamo, vamos. Pero no le da la certeza de dónde, nada más vamos, yo te llevaré a una tierra y te bendeciré. ¿Y qué hace Abraham? Atiende al llamado y sigue. Y solo cuando llega a Canaán, entonces Dios le dice, mira al norte, mira al sur, mira al este y al oeste. Todo eso que ves es lo que te prometí. Gloria a Dios. Moisés fue llamado a ser el libertador del pueblo de Israel, sacar el pueblo de Israel de Egipto. Y cuando Dios le hace el llamado, Moisés pregunta, ¿y cómo? ¿Con qué? ¿Qué tienes en la mano? Le pregunta el Señor. Una vara, eso es suficiente. Y dice la Biblia que Noé era un poco, quizá torpe para hablar. Era un poco así. Y entonces la pregunta fue, ¿cómo yo me voy a presentar a Faraón y le así? Ahí tienes a Aarón, yo lo pongo contigo, Dios da los recursos. Cuando Él hace el llamado, Él no te deja solo. Y el resto de la historia la conocemos también. Moisés saca al pueblo de Egipto, se dan las plagas, los milagros. Moisés avanza y Dios abre el mar y hace pasar a todo el pueblo en seco. Dios hace un llamado y Dios respalda. Juan el Bautista, desde el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. Fue llamado para preparar el camino del Señor. ¿Y qué hizo en su vida? Coleccionar camellos, comprar propiedades, una venta y compra de carros. Nada de eso. Fue llamado a preparar el camino del Señor, a predicar arrepentimiento. Vivió en el desierto, se vistió con piel de camello, comía miel silvestre y langostas. ¿Y por qué no te vienes un poco más para acá, un poco más cerca? ¿Por qué tiene que ser en el desierto? Porque el Señor me llamó a preparar el camino del Salvador, a predicar arrepentimiento. A eso fue que vine. A eso fue que vine. Ahora pregunto, ¿falta quizá mi nombre o falta su nombre en esa lista de hombres grandes? ¿Será que es que Dios solo llama a aquellos perfectos? No, porque ninguno de ellos era perfecto, humanos, totalmente humanos, exactamente en la misma condición, calidad que usted y que yo. Pero entonces, ¿qué hará falta para que nosotros podamos recibir ese regalo precioso del llamado del Espíritu Santo? ¿Qué hará falta? Yo quisiera que examinemos cada uno de nosotros por dentro 3 cosas y con eso vamos a terminar. Son 3 cosas que debemos revisarnos. Número 1, ¿cuánto de verdad deseo yo ese regalo? ¿Cuánto? ¿Es en serio que lo quiero? Porque no es algo que nada más me voy a guindar acá del guardafaja y que lo voy a andar luciendo. No es algo que me voy a poner en la cabeza para que la gente lo vea. Es algo que el Señor espera darme para que yo lo lleve a un cumplimiento. ¿Cuánto lo deseo? A veces deseamos otras cosas mucho más que eso. Yo recuerdo cuando sacaba mi carrera universitaria, abrieron un restaurante
de comidas rápidas, específicamente de pizzas. En una ciudad de 8 o 9 millones de habitantes, abrieron un solo restaurante. Y todo mundo deseaba, todo mundo quería entrar. Las filas eran de 500 y 600 metros y no más largas. Era otoño, hacía frío, llovía, hacía viento y la gente perseveraba ahí solo porque quería entrar a un restaurante. Muchas veces nosotros las cosas del Señor llegamos y, uy no, vea qué montón de gente. Bueno, hoy tenemos bastantes sillas, pero en otras ocasiones, no hay campo, es que el parqueo, no, ahí no hay donde meter el carro, no, mejor me voy. Esa vez unos amigos y yo hicimos toda la fila, pasamos horas esperando y cuando logramos entrar, compramos la pizza, comimos y después de un ratito se acerca alguien del restaurante y nos dice, perdón, ¿ustedes podrían salir? Y uno dice, ¿cómo? Nunca me ha pasado, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy portando mal? No estábamos borrachos, no estábamos gritando, no estábamos haciendo nada malo, pero ustedes pueden salir. ¿Pero por qué? Hay mucha gente que desea entrar. ¿Cuánta gente de verdad tiene ese deseo, ese anhelo de recibir ese regalo del Espíritu Santo? ¿O cuántos lo vemos como, no, mejor no? ¿Saben qué? Sin ese regalo, nuestro éxito en este mundo será cero. Sin haber cumplido el mandato de Dios, el éxito será cero. Porque el éxito no está en cuánto tiene usted en su cuenta bancaria, o qué carro maneja, o qué casa tiene, o cómo viste. Eso no es el éxito. Eso es simplemente el reflejo de lo que Dios a usted le ha confiado en la tierra, pero eso no es éxito. Éxito es cumplir la voluntad de Dios. Entonces lo primero, ¿cuánto deseo? Lo segundo, ¿con qué humildad recibo yo ese regalo del Espíritu Santo, ese llamado? Porque acordémonos que el llamado no es lo que yo quiero. No se trata para nada, hermanos, de ir con un carrito de compras y entrar en el supermercado o en la despensa de los regalos del Espíritu Santo y pasar por ahí y decir, mira, este me gusta, este lo voy a llevar. Uy, qué feo está ese, ¿no? Ese no. Y, mira, este también, este es para mí, este me lo voy a llevar. Porque se trata de hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Tanto así que el mismo Jesús, antes de ser entregado, oró y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, no la mía. El llamado es hacer la voluntad del Padre, no lo que yo quiera o pretenda hacer. Y para eso tengo que ser humilde. A nosotros nos pasó una situación interesante en la otra iglesia, porque un día regresando del trabajo me encuentro con un amigo en el bus y vamos los dos ahí guindados del tubo, ¿verdad? Y este amigo me dice, ustedes no nos quieren ayudar con el ministerio de niños en la iglesia. Y inmediatamente mi respuesta fue, no hermano, yo con niños no trabajo, no, niños no sé, como que no es lo mío. Y pasó un poco de tiempo y luego comenzamos mi esposa y yo a ayudarle en el ministerio. Ellos fueron movidos a otro ministerio de la iglesia y quienes entonces quedaron al frente del ministerio de niños. Aquel que decía que con niños no podía, que con niños no trabajaba, que eso no era lo suyo. Pero el Espíritu Santo tenía otra cosa. Y pasamos más de 7 años, mi esposa y yo, al frente del ministerio. Porque el Espíritu Santo quiso que así fuera. Y luego que salimos de allí, llegamos a Vida Abundante del Sur y una de las cosas que conversamos mi esposa y yo fue, ya no más, ¿verdad? Con niños. Ya no más. Tenemos que buscar un espacio en otro ministerio, pero yo creo que ya los niños no. Y estuvimos aquí un tiempo y en determinado momento empezamos a servir y el pastor nos llama y nos dice, nuestro pastor nos llama y nos dice, quiero que se encarguen de un ministerio, menores del Patronato Nacional de la Infancia.
menores, otra vez niños. Y gloria a Dios, llevamos poco más de 3 años sirviendo al Señor en esa área. Entonces no es lo que yo quiero, no es lo que a mí se me antoje. Es el propósito que Dios haya puesto en la vida de cada uno de nosotros, que debemos recibir con humildad. Y lo último que es necesario para recibir ese regalo del Espíritu Santo es la disposición. ¿Cuánto lo deseo? ¿Con qué humildad lo pretendo recibir y la disposición que tenga para hacerlo? Porque me llama la atención en Mateo 4, de 18 al 22, cómo nos cuenta cómo Jesús caminaba cerca del mar de Galilea y que allí ve a 2 hermanos, a Simón y Andrés, que están en la barca porque son pescadores. No los conoce, nada más los ve y les dice: síganme porque voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. ¿Y saben qué pasó? La Biblia dice en el versículo 20, al instante, dejaron las redes y le siguieron. Disposición, comprensión de qué es lo que Dios quiere, entendimiento. Y más adelante también se encuentra a Jacobo y a Juan, que eran hijos de Zebedeo, están con su padre en la barca y pasa exactamente lo mismo. El Señor les llama y dice que inmediatamente le siguieron. Y de lo que se describe en la Biblia, en Mateo 9:9, resulta que Mateo era un recaudador de impuestos. Y esta era una ocupación en ese tiempo que dejaba mucho dinero, mucho dinero. Eran odiados, porque los recaudadores de impuestos eran judíos que recaudaban los impuestos para el Imperio Romano. Pero los muy bandidillos no solo hacían eso, sino que también sacaban su tajada. De allí entregaban lo que correspondía al Imperio Romano, pero también había un pedazo para ellos. Entonces había mucha ganancia ahí. Muchas veces las ganancias materiales, la empresa que va muy bien, el negocio que va muy bien, nos tienen ahí anclados a seguir el llamado del Señor, porque no puedo dejar la entrada económica. Y dice que el Señor le dijo nada más: sígueme, a Mateo. Y Mateo se levantó y le siguió. Entonces, para atender al llamado del Espíritu Santo, a ese regalo que tiene para cada uno de nosotros, repito, no es un regalo selectivo para los que me caen bien. Hay uno para cada uno de nosotros. Pero tiene que haber un verdadero arrepentimiento, con frutos. Tiene que haber camino con el Señor. Tenemos que predicar aquello que aprendimos y enseñar a obedecer eso que el Señor nos enseñó. Tenemos que aceptar el llamado con deseo, con humildad y con disposición. Entonces veremos el éxito, porque el éxito es llegar a casa con papá. Ese es el éxito. El resto de cosas, todo se va a quedar acá. Absolutamente todo se va a quedar acá. El éxito del ser humano es llegar a casa para estar con papá para siempre. Ese es el mensaje del Espíritu Santo para nosotros hoy. Y debemos atenderle. Yo quisiera que me acompañe a orar, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, del cielo y de la tierra, dueño de todo lo que existe en el universo. Porque hoy, Señor, por tu gran gracia y misericordia, te ha placido, Señor, darnos un mensaje de tu corazón, de ese llamado especial que tiene el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, tu ayuda, Señor, porque muchas veces hemos flaqueado, hemos sido débiles. Seguimos siendo humanos, Señor, y sin que eso sea una excusa, queremos tener un corazón dispuesto y obediente a ti, Señor. Padre, que podamos entender de una vez por todas, Dios, que no se trata
de este mundo, que aquí somos solo peregrinos y extranjeros, pasajeros, que somos extraños a esta tierra y que es la eternidad contigo, Señor, lo que de verdad vale la pena. Que podamos, Señor, despojarnos de todo aquello que nos ancla, que nos amarra y nos sostiene, y que podamos, Señor, atender conscientemente a ese llamado. Hoy te agradecemos, Dios, porque sabemos que nos amas, que cada día, que cada segundo piensas en nosotros, y con tu mensaje lo que busca es que haya un cambio verdadero, un cambio. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.